¿Pañales de tela o desechables? ¿Cuáles son realmente más ecológicos? En este vídeo vas a descubrir lo que dice la ciencia sobre cuál es la opción más sostenible y cuál te va a permitir ahorrar más dinero. Y además encontrarás un regalo muy útil durante el vídeo. Así que quédate hasta el final para conseguirlo. ¿Quieres conocerlo? Pues ¡vamos a por ello! ¿Sabías que un bebé gasta en sus 2 primeros años de vida unos 4.000 pañales desechables? Sin duda es una cantidad muy elevada de residuos y que prácticamente no se reciclan en la actualidad. Sin embargo, existen en el mercado pañales reutilizables con los que se puede reducir el uso de pañales y por lo tanto generar menos residuos. Pero, ¿realmente qué opción es más ecológica? Lo cierto es que la respuesta no es tan sencilla, porque para ver qué solución es más ecológica hay que analizar todo su ciclo de vida y no solo la cantidad de residuos que se generan en cada cambio de pañal. Y para esto se utiliza la herramienta científica del análisis del ciclo de vida, de la que si quieres aprender más te dejo unos vídeos muy prácticos en la parte superior derecha. Para ver qué opción es más ecológica vamos a tener en cuenta dos análisis del ciclo de vida, un estudio inglés y otro australiano. Pero no te asustes, porque la información que vas a ver está muy resumida para que sea sencilla de entender y recordar. Y si quieres conocer estos estudios más en profundidad, te los dejaré en la caja de descripción del vídeo. En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto los pañales desechables como los reutilizables emiten cantidades parecidas de CO2 equivalente, pero las emisiones de los reutilizables pueden reducirse casi a la mitad si los pañales se utilizan en condiciones óptimas mediante un lavado con eficiencia energética alta, un secado al sol y reutilización de los pañales de tela, por ejemplo, para un segundo hijo. Pero cuidado, porque si estos pañales se lavan a 90 grados y se secan en secadora, se pueden incrementar un 75% las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que es muy importante realizar un lavado lo más eficiente posible. Los pañales desechables conllevan un mayor gasto energético frente a los reutilizables, y en cuanto al gasto de agua, los reutilizables tienen un mayor consumo debido principalmente al cultivo de las materias primas como el algodón, y no tanto por el gasto de agua del lavado en casa como se podría pensar en un principio. En cuanto a la superficie necesaria para cultivar las materias primas con las que se fabrican estos pañales, los reutilizables necesitan mucha menos superficie que los desechables. Y quizás uno de los parámetros más llamativos es el de la generación de residuos sólidos, donde en los 2 primeros años y medio de vida de un bebé se generan aproximadamente unos 4.000 pañales desechables y pueden ser más o pueden ser menos en función de los cambios de pañal diarios. ¿Cuántos cambios realizas a tu bebé cada día? Puedes dejarlo en los comentarios y así podremos ver cómo varía la cantidad de cambios de pañal en función de la zona geográfica. Por otro lado, solo se necesitan unos 25 o 30 pañales reutilizables para ese mismo periodo de 2 años y medio. Y esta cantidad de residuos hay que tenerla muy en cuenta porque a día de hoy apenas se reciclan los pañales y la inmensa mayoría terminan incinerados, en vertederos o incluso, peor aún, en el medio ambiente. Antes de ver la conclusión sobre qué pañal es más ecológico, ha llegado el momento de que consigas el regalo que te he comentado al principio del vídeo. Para ello va a pasar muy rápido una imagen con el regalo que es y cómo puedes conseguirlo. ¿Lo has visto? Si no has llegado a verlo, rebobina y pausa el vídeo porque de verdad que es un regalo muy práctico para aumentar la sostenibilidad de tu día a día. La conclusión de qué pañal es más ecológico es que tanto los desechables como los reutilizables emiten cantidades parecidas de gases de efecto invernadero, pero como consumidor tienes la opción de reducir el impacto ambiental de los pañales reutilizables mejorando la eficiencia del lavado y alargando su vida útil, porque gran parte de los gastos de agua y energía de su ciclo de vida se atribuyen al cultivo intensivo del algodón y se necesita una menor cantidad de pañales de tela, lo que además de reducir la generación de residuos te va a permitir ahorrar una buena cantidad de dinero, incluso el
50% frente a los desechables. No sé si te interesa, pero en la caja de descripción del vídeo te dejo un enlace donde puedes ver diferentes modelos de pañales reutilizables. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un like para que puedas saber que este contenido te interesa, y si quieres seguir aprendiendo sobre sostenibilidad y residuos, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita para que no te pierdas los nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo.